alma redimida acude a Dios para que la defienda de sus enemigos y la redima de los males que le causan. Salmo 119, versículo 154. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. No es cosa sencilla tener a ciertas personas al acecho con la intención de enterrarlo institucionalmente. Esto es mucho más agobiante si los que le acechan son funcionarios con poder para llevar a cabo sus intenciones. Esta era la situación en la que se encontraba el autor de este salmo. Sus perseguidores eran príncipes altivos, versículos 23 y 69. Estas personas habían endurecido su corazón contra él, versículo 70. Lo habían desprestigiado tanto que aún los que temían a Dios se habían apartado de él, versículo 79. En el versículo 95 escribió: los impíos me han aguardado para destruirme, sin causa me persiguen, versículo 86. Casi me han echado por tierra, versículo 87. Me pusieron lazo, versículo 110. En este versículo 154 lo presenta suplicando a Dios que defendiera su causa, que lo redimiera y lo vivificara con su palabra. Tres peticiones en una. Acudió a Dios como su abogado, su redentor y quien le daba fuerzas. No tomó la justicia en sus manos. Probablemente tampoco hizo uso de las autoridades ordinarias para defenderse, pero tampoco se resignó a su situación. Pidió a Dios que se hiciera cargo de su situación y litigara por su causa. ¿Quién mejor como abogado que el que conoce los hechos de unos y otros de manera perfecta? ¿Quién mejor como abogado que quien puede presentar evidencias aún de las intenciones de las acciones de unos y otros? ¿Quién mejor que Dios mismo para defender la causa de los que en Él confían? Pero ese creyente no solo confiaba en Dios como su abogado, también lo contemplaba como su redentor. Dios es redentor y no únicamente de la condenación de la justicia de Dios por causa del pecado, también lo es de las injusticias de los impíos. La redención por la que estaba pidiendo el autor de este salmo no era la redención de la condenación por sus pecados ni de sus pecados, sino la de una situación de desprestigio y de aflicción que los impíos le estaban causando. Sin duda, ya era un hombre redimido del dominio del pecado. La fe que tenía en Dios como su abogado y redentor era resultado de esa redención, porque Dios también es abogado y redentor del pecado. Salmo 103, versículo 3. Lo hace mediante su Hijo Jesucristo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero también es abogado de los creyentes ante las injusticias humanas y se ocupa de redimirnos de las agobiantes situaciones que estas injusticias nos causan social y anímicamente. Los creyentes no estamos desamparados ni ante situaciones pecaminosas ni ante injusticias humanas. Él no solo se encarga del problema causado por nuestros pecados, el cual es el peor de los problemas, también se encarga de los problemas que nos causan los impíos. El autor de este salmo, además de acudir a Dios como su abogado y redentor, también lo invocaba para que le proveyera de la energía que necesitaba para mantenerse en pie y perseverante. Esto se infiere de su tercera petición y el contexto: vivifícame con tu palabra. El salmista comprendía que la palabra de Dios es el medio con el cual Dios perfecciona el carácter y comportamiento de los creyentes, versículo 5, pero también había comprendido que la palabra de Dios también es el medio por el cual imparte la vida y el vigor que la mantiene. Dios con su palabra no solo nos da la norma para vivir, con su palabra también da la vida y la fuerza para obedecer la norma.
La palabra de Dios es norma y poder a la vez. Por tanto, es indispensable en todo el proceso salvador. Estos conceptos son sumamente claros en el Nuevo Testamento. Romanos 10, versículo 17, Santiago 1, 18, Primera de Pedro 1, 22 al 23 y Juan capítulo 6, versículo 63, capítulo 8, versículos 31 al 32 y 17, 17. Pero la lección central de este versículo es que Dios también se encarga de los problemas que nos causan los impíos. Debemos acudir a Él para que defienda nuestra causa y nos vindique de los daños que nos causan. Él nos escucha. Lucas 18, 1 al 8. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.